Hoy es el día 19 de agosto de 2020. Mi nombre es Silvia Álvarez y estoy entrevistando a Camilo Punzoda Rodríguez para el proyecto El Centro Voces de Historia Oral, que se origina en la Universidad de Texas en Austin. Le agradecemos a Camilo su participación. Es importante que usted conozca. Esta entrevista va a ser archivada en la Fundación Luis Muñoz Marín, que es uno de los socios en este proyecto. Si hay alguna pregunta que usted no quiera contestar o algún tema del cual no quiere hablar, yo voy a aceptar su decisión. De igual manera, si hay algún tema del cual usted desea hablar, por favor me lo hace saber. Como estamos conduciendo esta entrevista, no estamos conduciendo esta entrevista en persona. Necesito grabarlo a usted dando su consentimiento. Yo le voy a hacer una serie de preguntas. Por favor, diga sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar, le tengo que hacer dos preguntas. Esas son indispensables. Voces quisiera archivar su entrevista, así también como cualquier fotografía y documentos que usted provea en la Fundación Luis Muñoz Marín y posiblemente una copia en la Biblioteca Benson de la Universidad de Texas en Austin. Nosotros en la Fundación Luis Muñoz Marín vamos a retener los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier otro material que usted done a Voces. Le da usted al proyecto Voces su consentimiento para archivar la entrevista y cualquier otro material relacionado con la entrevista en la biblioteca de la Fundación Luis Muñoz Marín o eventualmente en la biblioteca Benson. Sí. ¿Está usted de acuerdo con que compartamos la entrevista en el internet, donde podría ser vista por el público? Sí. Ya usted completó un formulario pre-entrevista con sus datos demográficos, etcétera. Ya eso lo tenemos. El formulario es mantenido en un servidor seguro del proyecto Voces. Antes de enviar el formulario a la Fundación Muñoz Marín, le eliminamos cualquier información de contacto de usted o su familia para que no sea parte del archivo público. Su archivo público solo será accesible en la Fundación Luis Muñoz Marín. La información en el formulario de pre-entrevista será de mucha ayuda para investigaciones académicas. ¿Permite usted que nosotros compartamos el resto de su entrevista en su archivo público accesible a investigadores académicos? Sí. En ocasión, Voces puede recibir solicitudes de periodistas, personas de los medios, que desean contactar a las personas que hemos entrevistado. Nosotros solo colaboramos con noticieros legítimos. ¿Nos da usted su consentimiento para compartir su correo electrónico con periodistas que nos lo soliciten? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora vamos a comenzar con la entrevista. Lo primero que a mí me gustaría saber es quién eres. Y esto puede abarcar desde los datos más sencillos que cualquier persona quisiera saber de ti, hasta los datos más recientes de tu vida profesional, de tu vida como estudiante. Así que puedes empezar a dar un perfil de tu persona. Pues mi nombre es Camilo Punzoda Rodríguez. Soy un joven nacido y criado en San Juan, en una familia de dos padres, profesores ambos en el recinto de Río Piedra de la UPR, una hermana. Mis padres fueron profesores de administración pública, mi padre, y literatura comparada, mi madre. Actualmente yo estudio en ese mismo recinto, estoy estudiando ciencias políticas. Recientemente en mi vida política soy candidato a la legislatura municipal de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana y un activista, joven, ciclista, en fin, una persona que está aquí en este pedacito de tierra dándolo todo para tener un mejor mañana y en el interín pues viviendo también. ¿Cuándo fue que te interesó
la política? Es decir, ¿cuándo comienza ese interés tuyo por la política? Pues mira, desde bien joven mis papás siempre estuvieron bien activos pues en todos los movimientos sociales, en la calle. Nunca militaron para un partido como tal, siempre me hicieron el llamado a ejercer mi derecho al voto, aunque no militaban en el partido, en ocasiones sí tendían a apoyar el PIB, lo recuerdo. Eh, pero nada, yo desde bien joven estuve expuesto a muchas manifestaciones, a mucho ambiente político. Ya cuando empiezo a entrar más de lleno, es para el 2016 con la campaña del PPT. Entré entonces a lo que era la Juventud Trabajadora. Entonces luego del PPT pasa las elecciones del 2016 y no prevalecemos, pues me mantengo participando de esa juventud hasta el año 2018, más o menos, en donde pasé a otros espacios, pues que el fin no era electoral, pero seguía trabajando en espacios políticos, seguía reuniéndome, seguía haciendo activismo. Más recientemente, específicamente el 11, el 11 de marzo del 2017, surge una nueva opción electoral que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Y pues, como una persona que está estudiando ciencia política, como una persona que ha participado y que cree que es importante participar en la política y en los procesos políticos, no solamente electorales, o no limitándonos solamente a lo electoral, pues me lancé junto con otros compañeros y compañeras a empezar a darle forma a lo que sería la juventud del Movimiento Victoria Ciudadana, y eventualmente me planteé la posibilidad de aspirar a un puesto electivo, ciertamente pues inspirado en otras figuras que he conocido pues, dentro del PPT, que ahora también están en movimiento, que siempre me han recalcado la importancia de esa lucha tanto en la calle como en las urnas, es decir, tanto en la calle como pues tener personas que acojan esas propuestas. Así que me vi llamado a representar a la juventud que es uno de los sectores más afectados por el bipartidismo, el neoliberalismo, pero que es uno de los menos representados. Cuando estás hablando de los partidos, estás hablando de PPT, PIB, etcétera, para beneficio de amigos en otros lugares y de personas que te van a oír. Estamos hablando de partidos en Puerto Rico. El Partido del Pueblo Trabajador es el PPT, que ya no existe como tal, y el Partido Independentista Puertorriqueño, que es un partido que lleva mucho tiempo en Puerto Rico y que sigue concurriendo a las elecciones. Pero me dices que estás en una nueva colectividad. Háblame un poco de esa colectividad. Pues esa colectividad se llama el Movimiento Victoria Ciudadana. El Movimiento Victoria Ciudadana es una nueva alternativa electoral que surge para participar por primera vez en el 2020, ahora el 3 de noviembre. Es un movimiento que su eje político no es una preferencia de estatus. En el Movimiento Victoria Ciudadana hay personas que son libre asociacionistas, habemos personas independentistas y estadistas, que todos creemos en la descolonización a través de un modelo que es la Asamblea Constitucional de Estatus. Así que tenemos unos puntos específicos en los que nos alineamos por la descolonización, por el rescate de las instituciones públicas y en defensa del medio ambiente. Tenemos un documento que se llama la Agenda Urgente, que recoge todos esos puntos en común. Otro día podríamos hablar de eso. En sí, lo que sucede es que hay unos grupos en descontento que participaron y otros que no de las elecciones anteriores, que entendemos que la vieja política de los partidos principales, entiéndase el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, ya no puede continuar, y en base a esa agenda urgente nos conformamos como una opción electoral, y actualmente tenemos más de 130 candidaturas lanzándose en Puerto Rico para estas elecciones. Así que, en resumidas cuentas, podríamos decir que el Movimiento Victoria Ciudadana es un movimiento que quiere retar al bipartidismo, que busca convertirse en una opción real de cambio en las elecciones del 2020 y que es un proyecto amplio que busca recoger diferentes tipos de ideologías, de estatus,
para así conformar una verdadera mayoría y crear una política que beneficie a los sectores oprimidos en Puerto Rico y busque una solución real y democrática a la descolonización. Entonces, eres un estudiante de ciencias políticas, pero también estás en el escenario de la política y estás trabajando y estás militando en un grupo político con aspiraciones a asumir un puesto de responsabilidad pública en la ciudad donde vives, que es San Juan de Puerto Rico. ¿Cómo piensas combinar tus estudios, digamos, si sales electo, tus estudios, tus responsabilidades de algún trabajo que tengas y la vida política, ya en forma? Te cortaste un poquito, pero déjame ver si entendí. De ser electo y durante la campaña, ¿cómo podría entonces yo combinar los estudios y la campaña o el trabajo político? Sí, básicamente, si sales electo en las próximas elecciones, que son el mismo día de las elecciones de Estados Unidos, ¿cómo piensas combinar tus estudios, el trabajo, si lo tienes, tu vida de familia y esa nueva responsabilidad pública? Pues mira, de verdad, ya tuve que empezar a hacer ajustes, no puedo coger la cantidad de clases que yo acostumbraba a coger. Así que en ese sentido tengo que crear un balance y eso es algo un poco fuerte para mí porque como sabemos y quienes no saben, en los Estados Unidos la matrícula en los créditos en la UPR, en la Universidad de Puerto Rico, han estado subiendo escalonadamente resultado de unas medidas de austeridad que han sido implementadas por la Junta de Control Fiscal en contubernio con los dos partidos principales. Así que esa decisión de cogerlo más suave, ciertamente es una decisión que también me afecta en lo económico, que cada año la UPR se convierte en una UPR menos accesible. Sin embargo, creo que también es importante entrar en esa escena política y representar este sector que, como estaba diciendo ahorita, es uno de los más afectados y de los menos representados en el gobierno. Y pues decidí pues, coger 9 créditos, por ejemplo, este semestre. Una vez sea electo, o de salir electo, que entiendo que sé que tenemos una posibilidad real de salir electo en San Juan, es pues las asambleas legislativas, las sesiones legislativas de la legislatura municipal de San Juan son por la noche, así que mis estudios yo los haría por el día. No todo el tiempo estamos en sesión, así que va a haber unos momentos que van a ser más intensos que otros, que voy a dormir menos horas que otros, pero estamos preparados mentalmente para eso y físicamente, así que será una cuestión de crear el balance. Ya veremos cómo se traduce eso el semestre que viene. Quizás pueda volver a mi ritmo normal de clases y participando de las sesiones ordinarias y extraordinarias por la noche. Quizás tenga que mantenerlo a 9 créditos o a 12. Eso es una cuestión que vamos a ir ajustando con el tiempo, pero es una decisión que ya tomé. Estoy corriendo para ganar ese escaño y de ganarlo lo voy a hacer de la mejor manera posible, guiado por los principios que he llevado durante los pasados años, que he ido aprendiendo y que me han formado en este espacio político que tanto ha cambiado. Así Bueno, que la respuesta sería, tenemos que ver. Ahora los ajustes que estoy haciendo son menos clases y el trabajo lo tuve que poner en hold también por un tiempo, por lo menos ahora en lo que es la campaña. bueno, como sabes, este proyecto se denomina Voces de la Pandemia y en realidad lo que queremos rescatar son voces latinas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, para que nos cuenten y nos describan sus particulares experiencias con la pandemia. No quiere decir que sean experiencias, digamos, en los frentes de batalla de esta enfermedad, como son los hospitales, etcétera, sino cómo nos ha afectado a todos, ¿verdad? Y vamos a comenzar con la manera como esto tú crees que te ha afectado a ti en lo personal, es decir, la experiencia de la pandemia. ¿Cómo te ha afectado a ti en lo personal? Pues mira, ciertamente el aspecto de
de la cuarentena, de tener que estar encerrado, el aislamiento y el distanciamiento físico, es algo que, pues, que es un golpe duro pues, al estado de ánimo, al humor, ¿sabes? Uno pues cambia de humor, está encerrado mucho tiempo, la ansiedad sube, las depresiones salen y aumentan y se agravan. Así que en ese sentido, pues sí, lo he sentido en mi ánimo, pero de manera más directa en mi vida material, creo que dos cosas que se han presentado como unas dificultades y unas problemáticas reales para mí han sido la transportación pública y pues como estudiantes en la pandemia, cómo eso se ha transformado completamente el modelo educativo. Voy a entrar primero en lo que comenté sobre la transportación pública. Yo justo antes de la pandemia la guagua que tenía se me dañó, así que dependía de una bicicleta que en realidad pues no pude arreglar hasta un tiempo después, que por buen tiempo estuve sin poder moverme a muy lejos que digamos. Y pues la transportación pública no, en Puerto Rico no es una prioridad abrirla. De hecho, ahora mismo no hay tren, no hay guagua pública, no hay piscicorre. Que pues ahí vemos también cómo este gobierno, que está conformado por personas de una clase que no es la clase oprimida, que no es la clase de a pie, pueden legislar para abrir centros comerciales, restaurantes, etcétera, pero no pueden implementar medidas de seguridad y de distanciamiento para que las personas de a pie nos podamos mover en los transportes públicos. Eso me afecta a mí, afecta a muchísimas personas que al igual que yo no tienen los recursos para moverse en un vehículo o no pueden guiar por X o Y razón. Que eso es un problema que yo he detectado bien fuerte. Incluso estaba hablando con alguien hoy mismo que me comentaba que se le hace todo bien difícil. Él me dice, mira, hoy yo que tenía que ir a pagar la renta en Oriental, pero las citas son por Servicarro y tenías que llegar en carro y se le hizo bien difícil sacar una cita porque iba a pie. Lo mismo con las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares que estaba haciendo el municipio es a través de un Servicarro. Y él llamó porque estuvo expuesto a una persona o sea, tuvo contacto directo con una persona que dio positivo a coronavirus. Y el municipio, primero, que no le contestaba el teléfono, y segundo, y cuando lo hizo, fue un problema para poder sacar la cita, y no se la dieron, sino simplemente le dijeron que tenía que pasar por allí más adelante y preguntar por alguien en específico. Que en ese sentido vemos el discrimen y la dificultad que sufren las personas que no transitan en vehículos de motor. En cuanto a la segunda, de la universidad y los estudios y cómo se ha transformado con la pandemia, vemos, pues, yo tuve la oportunidad, este semestre ya no tengo la computadora, eso ya empecé de malas el semestre, pero el semestre pasado pude tener la computadora, pero muchísimas personas que no tenían computadoras se vieron obligadas a ir a las bibliotecas, a centros donde sí habían computadoras, que habían otras personas a exponerse en plena pandemia del coronavirus. Así que no solamente se ha transformado la manera en la que interactuamos con profesor y estudiante y el debate que se puede generar y que no se está generando ahora a través de las plataformas digitales como Zoom o Hangouts, etcétera. En ese sentido, muchas clases, yo que estudio ciencia política, por ejemplo, una clase de teoría del Estado sería bien difícil y bien incómoda, pues el debate no existe casi virtualmente. En teoría se podría dar, pero en la práctica no se da. Así que la relación de estudiante-profesor se ve bien afectada y pues es una educación para quien puede pagarla, para quien puede pagar internet, para quien puede tener una computadora, para quien... Y si no, pues exponerse a lugares donde podrían haber personas positivas a coronavirus. En términos, digamos, decías que tu ánimo se había visto afectado sobre todo al comienzo del confinamiento. ¿Crees tú que la pandemia ha operado de manera, digamos, no digo positiva, pero que te ha permitido madurar en ciertas cosas? ¿Cómo manejas tu tiempo, tus posibilidades, etcétera? ¿O
o eres más impaciente por las cosas que se te imposibilitan? Pues me puedo identificar con la impaciencia, sí. El sentido de vulnerabilidad y de impotencia eh, ante una realidad que yo no puedo cambiar y que me limita cada vez más, pues sí, me crea más ansiedad de lo que me ha ayudado a organizarme. Yo diría que han sido unos meses bastante duros. Pues, tengo el privilegio de contar con el apoyo de mi familia y de amistades, de mi pareja. Así que, pues en ese sentido me siento más privilegiado que otras personas que quizás no tienen ese apoyo. Pero me dices que estás haciendo vida política, es decir, campaña electoral. Eso quiere decir que tienes que salir a la calle Sí. en esto. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya en la calle? ¿Vas con miedo? ¿Tienes muy pendiente no estar cerca de personas que no estén con mascarilla, etcétera? Mira, yo realmente cuando hablaba de limitado y aislado y eso, me refería a que yo sí tengo que hacer una campaña porque hay que recalcar el movimiento no cogió no se acogió el fondo de campaña, así que nosotros no tenemos dinero para hacer la campaña, es decir, tenemos que ir casa por casa, puerta por puerta, hablando a las personas sobre la propuesta y depender también de las redes sociales que no tenemos que invertir dinero o que el que tenemos que invertir es mínimo, para así darnos a conocer. Sin embargo, ciertamente estoy bien preocupado con los números en Puerto Rico. La última vez que chequeé ahora mismo estaban con 27.900 algo los casos y 350 y no sé qué las muertes. Que está bien feo el panorama para una población de 3.4, 3.5 millones, qué sé yo. Que es bien preocupante, así que trato de exponerme lo menos posible. Sin embargo, la campaña ya es algo un poco inevitable. Me siento bastante seguro haciéndola. Nosotros, al contrario de los partidos tradicionales, no salimos en una caravana con 30, 40 personas. Cuando vamos a hacer campaña, vamos en grupos de 2 personas, que se nos hace muy fácil guardar el distanciamiento. Si la persona se quiere acercar demasiado, tenemos mascarillas para proveerle. Pero por lo general las personas se quedan dentro de su casa y nos atienden desde el marco de la puerta y nosotros afuera en la acera. Que nunca tenemos un contacto demasiado directo. En ese sentido me siento bastante cómodo. Yo voy en papi me da pon, o si no voy en mi guagua que ya la arregla. Y no tengo que estar pegado con otras personas. Que en ese sentido me siento bastante cómodo. Creo que estamos haciendo una campaña distinta, una campaña que no se había visto antes, respetando el distanciamiento, pero estando presente en las comunidades y haciendo la campaña de una manera más directa y de una manera más humana. ¿Cómo ha afectado o ha impactado la pandemia, por ejemplo, a tu familia, a tu círculo inmediato de amistades? Porque me interesa ver cómo has respondido tú, si en solidaridad o es difícil visitarlo por razones de seguridad. ¿Cómo has logrado o sea, seguir estas relaciones familiares y de amistad? La de familiares se me hace un poco más fácil porque mis padres son vecinos, son mis vecinos del complejo donde vivo. Así que tenemos la oportunidad de vernos en el patio, en las áreas comunes, guardando el distanciamiento. Sí, pues yo me he hecho la prueba varias veces y en ese momento hemos tenido unos compartir que no guardamos el distanciamiento después de haber dado el negativo con mi familia, y eso ha sido una vez, 2 veces, qué sé yo, que lo hicimos específicamente para eso. Y fueron momentos bien bonitos porque de verdad esta pandemia nos ha afectado bastante. Guardamos la distancia fuera, sí, pero ya, por ejemplo, no podemos ir, yo no puedo ir para su casa a ver una película, quizás a sentarme a cenar con ellos dentro de, pues, en su sala comedor. A mi abuela tiene 100 años, mi otra abuela está en los 80 y pico, así que esas personas que son alto riesgo casi no las puedo ver. Mi abuela la vi por primera vez ayer,
desde que empezó la pandemia. Sí, me ha afectado muchísimo y yo lo digo sin miedo, yo soy un paranoico, así que por lo menos con mis amistades yo tampoco me veo mucho, me ven por el teléfono. Mi pareja, sí, ahí sí es el contacto humano no familiar que me ha mantenido más o menos estable. Eh, Se habla, por ejemplo, de que pues, muchos jóvenes, por ejemplo, han tenido problemas emocionales y pensamientos suicidas, y hay toda una serie. ¿Tienes amistades que la estén pasando muy mal en estos momentos, sea por las dificultades del confinamiento o porque no tienen trabajo, están llenos de deudas o algo por ahí? Sí, precisamente ahorita mencionaba a alguien que está en esa situación, ¿verdad? Pues, está bien, está sufriendo mucho. Que actualmente no tiene trabajo, no tiene carro, esa es la persona que se le imposibilita sacar la prueba y lo del banco. Pero pues, son situaciones bien difíciles. Él no es una persona con pensamiento suicida, pero es una persona que sí está teniendo una etapa bien dura en su vida, está sin trabajo. Bueno, le cortaron muchas horas de trabajo, no le han llegado las ayudas del gobierno, no tiene carro, está solo, su familia no vive en San Juan, es de otro municipio bastante más lejos. Así que sí, y además de él conozco otras personas, te menciono ese caso específico porque es el caso más intenso y que más de cerca me ha tocado. Pero así conozco muchas personas que su vida les ha dado una vuelta en un giro en 180 y su estado de ánimo se ha visto bien afectado. Personas que la memoria se les ha visto afectada. Tengo familiares que a causa de la pandemia, sí, yo les veo diferentes, les veo más olvidadizos, más tristes, más ansiosas también. Sí, esta crisis no es solamente de salud física, también es de salud mental. Cuando hablas de salud mental, pienso también en la comunidad, ¿verdad? Que es uno de esos problemas sociales muy importantes que tiene Puerto Rico y que seguramente está exacerbado por la cuestión de la pandemia. ¿Cómo tú ves en tus caminatas, en lo que conoces, en lo que lees, cómo tú ves a Puerto Rico funcionando con la pandemia? Pues yo creo que eso, Puerto Rico ha tenido un muy mal manejo de los casos de coronavirus. Así que para que Puerto Rico empiece a mejorar, tenemos que tomar una serie de medidas bien estrictas para reducir el número de contagios y poder hacer un tracking, un rastreo de esos casos, y empezar a visibilizar otras maneras de hacer un acercamiento pues, a la economía. Hay que priorizar la economía o la vida de las personas. Yo creo que debería haber un periodo de tiempo en el que la economía entre nuevamente, la actividad económica entre nuevamente con unas ciertas restricciones. Esto no significa para nada el toque de queda, eso es absurdo. Pienso que eso es algo que no, ¿verdad? Que tenemos que superar ya, que pasar esa página. Pero pienso que tiene que haber unas limitaciones de parte del gobierno hacia actividad económica excesiva que hay ahora mismo, entiendo. Sí, no estoy hablando de cerrar los pequeños y medianos comercios, estoy hablando de abrir un Plaza Las Américas, por ejemplo, de que hasta el otro día se consideraba dar clases presenciales. Pues ese tipo de cosas que la mayoría de los espacios y la mayoría de las empresas privadas no se le está exigiendo que se cumpla con las medidas. Hoy la gobernadora dijo que supuestamente sí, pero hasta ayer esa no era la realidad. Teníamos empleadores que no estaban reportando casos de positivos de coronavirus.
Así que para ir redondeando y no alargarme demasiado, porque de verdad esta crisis en Puerto Rico se ve más afectada por la crisis gubernamental que tenemos. Así que para redondear, yo creo que yo soy un fiel creyente en la ciencia, así que hasta que venga una vacuna que se pruebe que sea real, es una cuestión de poner la vida de las personas por encima de la ganancia y el lucro privado. Yo creo que ahí lo podríamos resumir todo. ¿Cómo lo haríamos? Yo no sé. Yo no soy un experto ahí habría que consultar a expertos de educación, de recreación y deporte, de todas las actividades en las que nosotros y nosotras nos involucramos, para ver de qué manera podemos reducir esos riesgos de una visión más humanista y esperar a una vacuna. Yo creo que yo soy fiel creyente en la ciencia, no me tilden de anti-vaxxer. ¿Tú crees que en el caso de Puerto Rico, esta pandemia reviste un carácter particular porque se suma a una serie de desastres, problemáticas que vienen quizás como cercano desde el 2016, ¿verdad? Con la quiebra de Puerto Rico y luego los desastres naturales que han tenido lugar en Puerto Rico y el año pasado, ¿verdad? Con la salida de un gobernador por corrupción, etcétera. Es decir, ¿tú crees que la pandemia ha visibilizado todavía más los graves problemas de fondo que tiene Puerto Rico junto a todos estos desastres que nos han afectado? Sí, por supuesto. Yo creo que el ejemplo más claro es la inhabilidad y el colapso casi total del sistema de salud en Puerto Rico, que ya casi no da abasto. Y esta crisis no está bajando. No solamente eso, se visibiliza en la medida en la que se nos entorpecen. Esto para mí es bien importante. No tenemos jurisdicción sobre el aeropuerto. Ahí vemos lo importante y lo grave que es el problema colonial en Puerto Rico, de nuestra condición colonial. Vemos cómo se visibiliza una Junta de Control Fiscal que tiene que aprobar todas las medidas y todas las propuestas económicas, y es quien da el visto bueno, a pesar de que, burocratizando las ayudas al final. Y yo creo que sí, con los huracanes María e Irma también se visibilizó un deterioro en la infraestructura eléctrica. Así que Puerto Rico Puerto Rico no entró en crisis, Puerto Rico se visibilizó la crisis, precisamente. ¿Qué tú crees que sea necesario para que, aparte de la vacuna y de medicinas que puedan surgir para mitigar los efectos y otras terapias, qué se necesita en Puerto Rico para reencaminar, digamos, la actividad económica y la confianza ciudadana? Pues como estaba mencionando, yo creo que tiene que haber una campaña seria del Estado, de unas mayores medidas preventivas. Tiene que haber y tenemos que estar informados de dónde son los contagios, dónde se están transmitiendo los contagios, cuáles son los números de personas recuperadas. Creo que todo va a remitir a la respuesta. Sí, hay una cuestión de responsabilidad también de la ciudadanía de seguir esas medidas, pero si soy bien honesto, la mayoría de las personas las estamos siguiendo. Así que yo creo que todo va a remitir a que el gobierno se ponga las pilas y enfrente este proceso de una manera seria, aceptando los errores del pasado y mirando hacia el futuro, y verdaderamente poniendo de su parte, haciendo disponible equipos de calidad para que las personas nos podamos proteger, que tenga centros de sanitarse de verdad, como se planteó en un principio antes de entrar para los negocios, que haya una campaña educativa de quiénes son las personas de mayor riesgo y cómo protegerse. Yo creo que
yo creo que no es todo responsabilidad del gobierno, pero en este momento la crisis que estamos pasando es en gran parte culpa del gobierno. Así que la respuesta sería una mayor respuesta del gobierno, valga la redundancia. Uh-huh. Y para finalizar, yo sé que te importan mucho los movimientos sociales. ¿Tú crees que la situación se ha agravado en Puerto Rico debido al factor de las desigualdades que existen entre los sectores de la población, entre clases y grupos, ¿verdad? Con poder económico sobre todo, y los grupos que no tienen nada? Sí, por supuesto. El problema de la desigualdad de clases siempre está y es el problema para mí principal. Ante todo, lo podemos ver aquí ahora mismo, por ejemplo, quiénes son los sectores que más se están contagiando, quiénes son las personas que más tienen que salir para la calle porque no pueden hacer una compra de $500, $600, porque no pueden para mí es eso, para mí la falta de recursos y el tener que estar saliendo constantemente para la calle y estar exponiéndonos es una cuestión que la sufren solamente las personas de a pie y las personas de la clase trabajadora y sectores oprimidos. Que en ese sentido la crisis es más para los pobres y para las pobres. Y eso es algo gracias por preguntármelo y gracias por traerlo. Porque sí, ciertamente el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a la transportación privada, el acceso a alimentos de calidad, solamente lo tienen las clases poseedoras y las clases poderosas en Puerto Rico. Así que sí, eso siempre es un agravante. Bueno, Camilo, te deseo lo mejor. Obviamente que pasemos toda esta pandemia pronto para beneficio, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, pero también del país, ¿verdad?, que espera pues una recuperación de tantas cosas que nos han caído encima en los últimos años, ¿verdad? Así que te agradezco mucho tu participación en Voces de la Pandemia. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.